Hace pocas semanas atrás salió en los cines la película Hacksaw Ridge, que muestra la vida del hermano adventista Desmond Doss. La vida de él fue una vida asombrosa, porque él se unió al ejército de los Estados Unidos en 1942 para apoyar la lucha de su país en la Segunda Guerra Mundial. Pero, aunque él se unió para participar en la lucha, él declaró que por motivos de conciencia, él no iba a portar armas ni iba a matar a los soldados enemigos. Porque Desmond Doss, siendo adventista y creyendo en Dios, pensaba que esa no era la forma en que él podía servir. Entonces lo pusieron a él como médico de combate. Y así, yendo al ejército y además de decir que él no iba a portar armas, también declaró que él iba a guardar el sábado. Y así lo hizo todo el tiempo que estuvo en el ejército, inclusive en las zonas de combate. Pero entonces, en el año 1945, el hermano Doss tuvo una experiencia asombrosa donde se le llamó a salvar la vida de muchas personas. Y en ese día él salvó la vida de casi 100 soldados heridos en combate. Y debido a esos actos de heroísmo, el Congreso de los Estados Unidos le dio la medalla más grande que le pueden dar a un miembro del ejército, o sea, la medalla de honor. Pero no siempre todo fue tan fácil para él. O sea que él no era una persona popular hasta que llegó ese día en particular. Porque mucha gente no entendía por qué él quería guardar el sábado y por qué él no podía portar armas. Así que se burlaban de él, lo criticaban, lo condenaban, decían que él era un cobarde y que en realidad él no quería servir en el ejército y que ninguno de ellos quería estar cerca de él cuando la cosa se pusiera difícil porque él era un cobarde. Pero el hermano Doss siempre le pidió a Dios que le diera fortaleza para representarlo honorablemente ante sus compañeros del ejército, para no dar mal testimonio, para no dejar el nombre de Dios ni el nombre de su iglesia querida mal. Y fue así cuando en aquel día Dios le dio una tremenda bendición de que preservó su vida por muchas horas mientras él iba y venía rescatando a los soldados en el campo de batalla. El hermano Doss quería serle fiel a Dios y Dios le dio la habilidad de serle fiel y representarlo honorablemente. Eso fue lo mismo que leemos en el libro de Job, donde Dios dijo que Job era un hombre temeroso de él, un varón perfecto. Y hoy vamos a estudiar por qué, o sea, cómo Dios los capacitó. Y esperamos que el estudio de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Muy contento de estar de vuelta en el estudio, porque la semana pasada no teníamos estudio. Y nos hacía falta Andrés, ahora sí estamos con él. Correcto. Qué placer así hablar contigo y escuchar la palabra de Dios. Amén. Y esta experiencia del hermano Doss es única y muy especial. Sí. Tuve el privilegio de conocerlo en South Lancaster, Massachusetts, cuando era profesor allá en Atlantic Union College. Y Desmond Doss me pareció una persona muy humilde. Él estaba siempre en su presentación, en las varias ocasiones en que le pedimos que hablara, resaltando a su Señor y no a su persona. Correcto. Y a ese Señor debemos hablarle ahora para comenzar nuestro estudio. Amén. Amante Dios, que como Desmond y como Job busquemos tu rostro y tu bendición. Ayúdanos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy repasando algunos versículos acerca del carácter de Job. Vayamos a Job capítulo 1 y el versículo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Ahora, Johnny, en el libro de Job encontramos un contraste, y el contraste es que por un lado, cuando se nos presenta el personaje de Job, se nos dice que es una persona impecable. Correcto, una persona excelente. Pero los amigos de Job siempre lo acusaban a él de tener pecados escondidos y que el mal que le sucedía, él se lo había traído encima porque él había hecho algo contra Dios. Es que el ladrón juzga por su condición. Pues yo creo que ahí se cumple ese dicho, ¿verdad? Ahí se aplica ese dicho. Pero entonces Dios dice que él es un varón perfecto. ¿Y quién va a discutir con Dios? Y correcto, pero entonces nosotros cuando escuchamos algo así, cuando leemos algo así, tendemos a ser un poco incrédulos, no tomarlo completamente así, porque para nosotros la palabra perfecto quiere decir, desde el punto de vista humano, algo diferente a lo que yo creo que dice aquí la Escritura. Estoy 100% de acuerdo contigo, Rafael. Para nosotros perfecto generalmente quiere decir plástico. Y lo que quiero decir con esto es incambiable. Una fachada que no tiene faltas, que siempre permanece igual y que no es afectada por nada que le rodea. Y esto no es así en el ejemplo de Job. Porque ¿qué pasa con Job? Está discutiendo. Y decía yo que ¿quién discute con Dios? Pues entonces me acordé de inmediato en mi mente, Job discute con Dios. Por supuesto, Moisés también discutió con Dios, Abraham discutió con Dios, todos los amigos de Dios discuten con Dios, porque Dios tampoco es plástico. Nos imaginamos a Dios como una computadora que ya hizo todos los cálculos y que suceden las cosas automáticamente y no hay diálogo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene diálogo continuo y así como Job está dispuesto inclusive a cambiar de opinión. Así que, gracias Rafael, perfecto no significa plástico e inamovible, significa dinámico en dirección hacia Dios, siempre en dirección al camino recto. Ok, entonces vamos a profundizar un poquito más en el tema porque el tema de la perfección no solamente se encuentra aquí en este pasaje, se encuentra en varios pasajes, pero específicamente hay un versículo en el Sermón del Monte en el cual Jesús habla acerca de la perfección. Esa es la bomba atómica de los pasajes. Correcto. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, Johnny, aquí hay un mandato de Jesús de que seamos nosotros perfectos. Después de que Él habla varias enseñanzas ahí en el Sermón del Monte, viene y les pone a ellos un reto. Sean perfectos como Dios, no como Job, no como Abraham. Porque nosotros si se nos pide que seamos como Job y Abraham, bueno, por lo menos tenemos chance. Porque nacieron de mamá. Pero Jesús dice, sean perfectos como Dios es perfecto. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Yo había dicho que era la bomba atómica de los pasajes, pero no, esta es la bomba de hidrógeno, o lo que venga después del hidrógeno en poder. Lo primero que tenemos que ver es que el pasaje lo indica el Señor Jesús en el contexto de su Sermón del Monte, como bien dijo Rafael. Por lo tanto, hemos de verlo con los lentes del Sermón del Monte, donde Jesús pone como centro de todo el amor. Y el amor manifestado de manera práctica. Rafael, en el Sermón del Monte traen el amor, un concepto abstracto para el griego y para el romano, y lo hacen diario vivir en relación con los seres humanos alrededor suyo, inclusive con los enemigos. De modo que ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no quiere decir lo que para nosotros yo he caracterizado como plástico, que no cambie, que siempre está bonito, sino quiere decir ir en la dirección del amor. Esa sería mi sugerida definición, y Elena de White habla acerca de esto en primeros escritos, en el camino a Cristo, cuando ella explica en el capítulo acerca del amor, que Dios nos ve a nosotros a través de esos ojos y quiere que nosotros veamos a los demás a través de los ojos del amor. Ok. Ahora, Johnny, esto también hay que tener en cuenta nuestro contexto, que obviamente no se nos va a escapar. Dios creó al hombre en la perfección. Dios hizo al hombre
como un ser perfecto que reflejaba su carácter, reflejaba su condición de ser hecho a la imagen de Dios, lo cubría una luz, pero cuando el ser humano, tanto el hombre como la mujer, desobedecieron a Dios, entonces empezaron a perder esa parte de la imagen de Dios de su vida. O sea, se perdió esa perfección, esa pureza inicial, se perdió el brillo de la santidad que los cubría a ellos originalmente. Y entonces el ser humano ha acumulado a través de los siglos los efectos del pecado, los efectos de la degeneración física y espiritual. Y entonces nosotros leemos un pasaje así y pensamos, desde el punto de vista humano, que para nosotros es imposible alcanzar la perfección, y eso es cierto. Nosotros jamás vamos a alcanzar la perfección. Sin embargo, Jesús dijo, sed perfectos. Y es el mismo Dios que dijo que Job era un varón perfecto delante de él. O sea que vamos a tener que seguir estudiando este tema para entenderlo. Y ahora vamos a ir a Colosenses, el capítulo 1, y leamos los versículos 28 y 29. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Johnny, nosotros vemos la perfección en Jesús. O sea que nosotros leemos el Evangelio, vemos a una persona que está gobernado por el amor, está impulsado por el motivo de hacerle bien a los demás, jamás pensando en términos propios. El ser humano ha querido, a través de los siglos, ha querido imitar, ha querido igualar esa perfección, copiar esa perfección, y el ser humano ha hecho en varias formas intentos por alcanzar esa perfección. El celibato es uno de esos intentos. El monasticismo, ¿cómo es que se llamaban aquellas personas que se apartaban de la sociedad? Sí, ahora ermitas. Los ermitas, gracias. Las personas que se privan de ciertos alimentos o hacen ciertas promesas a Dios, castigando su cuerpo, sacrificándose en algunas cosas. Eso es en el intento de alcanzar esa perfección, esa pureza de Cristo, pero eso es un error. Porque todas estas características tienen algo en común. Visualizan que el cuerpo es el problema. Y esto lo aprenden leyendo versículos de la Biblia que son mal interpretados porque están presentados en el contexto grecorromano en vez del contexto del Antiguo Testamento. Y una de las claves que nos puede ayudar a entender este asunto de la perfección y de lo que estamos explicando y lo que tú estás dirigiendo, lo leemos en el capítulo 2 de Filipenses y el verso número 13. Porque Dios es el que en vosotros opera, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que esta perfección de la cual nos habla el Señor Jesús no era una invitación a que nosotros hagamos, era una invitación a relacionarnos con el Rafael. Perfección quiere decir estar en relación con Dios a través del Señor Jesús. Y mientras estamos como Job en relación con Dios, somos perfectos, confiando en Él, aunque no entendamos, aunque cometamos errores, aunque fallemos al blanco. Pero mientras estemos en relación clamando el nombre de Dios, somos perfectos, Rafael. Hasta yo soy perfecto. Amén, amén. Entonces, ya empezamos a entender mejor el tema porque en el versículo que leíste y en el que leímos anteriormente en pantalla, se habla acerca de un poder que obra en el ser humano. Ahora vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, los versículos 12 al 17 para seguir ahondando en el tema de la perfección. Versículo 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies,
porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Muy bien, estos son versículos de extrema importancia, queridos hermanos, porque aquí nosotros aprendemos el significado de la perfección del ser humano. La perfección del ser humano es una declaración de Dios. Dios nos ha hecho perfectos, no porque nosotros hemos logrado, no porque hemos peleado en un campo de batalla y hemos ganado una medalla que se llama perfección, sino que es una declaración, es una obra de Dios en nosotros. Y el versículo nos dice que son las personas que Él está santificando. Johnny, ahí se habla, como en el versículo que leíste anteriormente, de un proceso. Correcto. Un proceso que no se ha terminado y yo pienso que en esta vida todavía nunca se terminará, mientras estemos en este mundo. Pero es un proceso, la perfección es una declaración y la santificación es un proceso. Es como, la metáfora no es muy bonita, Rafael, pero es como en la lucha del boxeo, Mohamed Ali, tenía 3 golpes con los cuales él tumbaba a la gente después de esos 1, 2 y 3. El primer golpe para la perfección es lo que hizo el Señor Jesús, la declaración. Somos perfectos porque Él nos declara perfectos a través de la sangre del Señor Jesús. El segundo golpe, Él trabaja en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13 y los versículos que leímos de Hebreos 10. Y el tercer golpe que ya termina todo es la glorificación. Cuando venga el Señor Jesús, donde este cuerpo, las influencias del pecado serán eliminadas de él y seguiremos por la eternidad desarrollándonos. Pero Rafael, ¿quiere esto decir que al momento de la resurrección o al momento de la transformación en la segunda venida de Cristo, de pronto ya vamos a saberlo todo, siempre pensar todo bien y en el cielo nunca se van a cometer errores, sino que siempre va a estar como una computadora que ya se le hizo el programa? ¿O seremos agentes libres que podremos pensar, aprender y cometer errores en el cielo? ¿Qué tú piensas, Rafael? Bueno, obviamente la transformación del ser humano no es una cuestión instantánea, la santificación no es una cuestión instantánea. Nosotros siempre estaremos creciendo, aprendiendo. ¿Habrán errores en el cielo? Yo creo que sí. ¿Pecado? No. No. Yo creo que el ser humano, especialmente los que pasamos por la gran tribulación de esta vida, que llegamos al otro lado, habremos aprendido una lección muy valiosa, que Dios y su gobierno son la verdad. Es el único modo. Que el individualismo, el egoísmo y la rebelión solo conducen al desastre. ¿Cometeremos errores? Yo creo que sí. Y eso nos ayudará a ser personas que podemos progresar, que podemos crecer. Así que siempre estaremos mejorando porque nunca vamos a ser igual a Dios. Siempre habrá lugar para mejorar. Esa es mi visión del cielo también. Lamentablemente algunos la idea de perfección plástica la llevan al cielo también y se imaginan que perfecto quiere decir que siempre habla las palabras correctas, que siempre todo está en su lugar, que nunca tiene nada que aprender, que ya lo sabe todo, que por lo tanto no va a cometer errores. Te invito a estudiar la Biblia de una manera real y visualizar esa realidad en la relación de Dios con sus amigos, cómo trató a Moisés, cómo trató a Abraham, cómo trató con el mismo Job, y en todos estos casos y muchos otros más, es diálogo continuo y discusión. Bueno, hablando de tratar, vamos a avanzar en el estudio y ver algunos versículos de cómo Job vivía su vida. Vamos a ir primero a Job 31 y los primeros 2 versículos. Versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón Dios me daría desde arriba?
¿Es que yo anduve con mentiras o corriendo mis pies al engaño? Johnny, aquí vamos a hablar acerca de, en los siguientes versículos también, acerca de la vida práctica de Job. Job aquí está hablando de la pureza sexual, está hablando acerca de la honestidad. ¿Por qué? ¿Por qué él era así? ¿Sería acaso que él entendía el concepto de la perfección y entonces él se sacrificaba a sí mismo para alcanzar la perfección? ¿O había otro motivo para él vivir su vida de esta forma? Rafael, esa es una pregunta que se contesta con enciclopedias. Pero voy a dar mi impresión de la dirección sobre la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de actuar bien? Yo sugiero que cuando Job dice lo que está escrito en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, es decir, la tentación de la visualización. ¿Cómo pues había yo de mirar? Y yo lo voy a transformar esto, Rafael, porque esto de mirar a una virgen es sexista. Porque entonces si no era virgen, así sí la podía mirar. Bueno, pero no era eso lo que él quería decir. Yo sé, pero él está hablando en su contexto y en su tiempo. Si nosotros, la manera de leer esto hoy sería, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar la pornografía? Ahí encajaría en el contexto del día de hoy. Y cuando Job no mira la pornografía, la razón por la cual no lo hace no es simplemente porque se está dando golpes en el pecho y sacrificándose para ser perfecto. Él no lo está haciendo, Rafael, porque su relación con su esposa es una relación mutua y el amor mutuo es el que da más placer y más satisfacción. La manera, cuando Dios nos da mandamientos, no son para castigarnos, es para mostrarnos la manera de mayor satisfacción y de mayor placer. Dios nos dio el sexo porque desea que tengamos placer. Pues el placer sexual más sublime se consigue siendo fieles. Y mientras más fieles, más aprendemos a amar a nuestras esposas y a los esposos, en el caso de la mujer a su esposo. Y así, Rafael, se obtiene más placer. Es un asunto de placer. Si quieres más placer, sigue esta norma. No es asunto de sacrificarse para impresionar a Dios. Y el verso 2 es lo mismo. ¿Por qué no hablar mentiras? Porque es lo que da más paz mental, más seguridad y más confianza en la vida. Bien, vamos a avanzar, vamos a ir a otros versículos. Versículo 13 en Job 31. Si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y mi siervo cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haría cuando Dios se levantara? Y cuando Él me preguntara, ¿qué le respondería? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no fue uno y el mismo quien nos formó en la matriz? Si he impedido a los pobres quedar satisfechos, si he hecho decaer los ojos de la viuda, si he comido yo solo mi bocado y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto a alguno perecer por falta de vestido, por carecer de abrigo el necesitado, si no me bendijeron sus espaldas al calentarse con el vellón de mis ovejas, si alcé contra el huérfano mi mano, aun viendo que en la puerta estaba de mi parte. Bien, entonces aquí encontramos el tema, Johnny, que es muy común en el Antiguo Testamento, el tema acerca de la justicia social. Job tenía en su corazón el deseo de ser justo y de tratar a todos con bondad. Pero ¿de dónde venía eso? Utilizando otros versículos, podemos decir que Dios había escrito eso en su corazón. O sea, su motivación no era, la motivación de Job no era, me voy a hacer perfecto para que Dios me premie. Voy a portarme bien para que Dios me dé algún beneficio, sino que la motivación de él era, Dios ha puesto esto en mi corazón, voy a agradar al Señor, voy a tratar a otros con amor, con justicia y con bondad. Esa es la obra de Dios en el corazón del ser humano, y basado en eso es que Dios dice que Job era un hombre recto, temeroso y perfecto delante de él.
Y vamos ahora a ver en el deseado de todas las gentes un pasaje que nos Rafael, explica. ¿me permites un segundito? Sí, cómo no. El verso 15 aquí es una joya muy especial. Sí. Porque aquí explica lo que yo estaba tratando de decir en mis palabras, lo dice Job más bonito. Cuando él dice que yo hago las cosas porque y no fue uno y el mismo quien nos formó en la matriz. Entonces él se iguala a los demás. Esa es la clave. Y eso es la perfección de Job. Ver a los demás como se ve él a sí mismo, como hermanos, como hijos del mismo Dios que los formó a los dos. Johnny, la implicación es que si nosotros vemos a los demás como menores que nosotros, de menor valor, de una raza peor, de un estatus peor, eso quiere decir que en nuestro corazón hay un problema, y es que no estamos viendo a los demás como Dios, como Jesús los miró, como Dios quiere que los veamos. Ahora sí vamos a ir al pasaje de el deseado de todas las gentes. Dice allí, página 625, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Johnny, qué declaración tan interesante. Muy el tremenda. honor de Dios está comprometido en la santificación del carácter de su pueblo. Tú y yo somos testigos, somos abogados de Dios. Ahora, ¿qué dice eso? ¿De quién es la obra de santificación, de perfección del ser humano? Dios es el que empieza y Dios es el que la termina. Y es nuestro permitir que Él lo haga en nosotros. Y esa es la manera como somos abogados de Dios. Somos abogados de Dios aceptando estar en relación con Él, sometiéndonos, viendo a nuestros semejantes como iguales a nosotros y permitiendo que Dios haga el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria sea el nombre del Señor. Johnny, entonces, eso a mí me dice varias cosas. Primero, no es mi obra la de hacerme perfecto. Mi obra es de recibir la influencia de Dios en mi vida. Dios está trabajando conmigo. Dios no considera que yo soy una mala persona, una persona despreciable, una persona echada a perder. Yo soy la obra en la cual Dios está trabajando. Y tú, querido hermano, querida hermana, también ustedes son la obra de Dios, que Él está perfeccionando. Ustedes y yo somos perfectos a los ojos de Dios y Él continúa trabajando para su honor. Y la perfección esta la sigue haciendo, mira como dice Filipenses 1:6, rapidito. Estando persuadido Rafael de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La obra en ti y en mí, no queda un pedacito que la hacemos tú y yo. Hasta el día del Señor Jesucristo, promete Filipenses 1:6, la palabra del Señor nos dice, Él va a obrar en mí y va a continuar obrando, no me abandona en ningún momento, nunca estoy solo, nunca estoy presente delante del universo ni delante de Dios solo, siempre en Cristo Jesús hasta que regrese en su segunda venida. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.